Que nos acompañan y que hacen posible este nuevo aniversario de Fundación Mediterránea, como lo hace Cargill. También agradecemos la presencia de Cargo, Castel Fontana del Moro, CERA, Cámara de Empresarios, Repuestos Automotor y Afines de Córdoba. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Agradecemos la presencia de Clínica Privada Saint-Michel. También nos acompaña Claro, Claro Sol. Coca-Cola Embotelladora del Atlántico. Muchas gracias a Congress Rental por acompañarnos siempre. Nos acompaña también Corblock. Córdoba Diesel. También está presente Cotreco, Coba. Delta, Dulcor. Ecogas. El Cronista Comercial. Nos acompañan también EMI. Y agradecemos la presencia de Establecimiento Las Marías. Continuando con el programa establecido, el segundo panel, Economías Regionales, Problemas y Soluciones. Invitamos en primera instancia a subir al escenario a Gerardo Alonso Schwartz, investigador IERAL NEA. También invitamos a Carolina Beltramino, investigadora IERAL Litoral. Agradecemos también la presencia y lo invitamos aquí al escenario a Jorge Day, investigador del IERAL Cuyo. También disertará Mariano Zaritzu, investigador IERAL Comahue. Y a Nicolás Torre, investigador IERAL Córdoba. A ellos los recibimos para dar comienzo de inmediato a este segundo panel. Por favor, aquellas personas que deseen escuchar la charla, les pedimos por favor que tomen asiento nuevamente en sus lugares. Aquellas personas que deseen conversar un instante o hablar, le pedimos por favor que lo hagan directamente en el pasillo del Salón Lugones para poder de inmediato comenzar y no retrasar la agenda en este 38º aniversario de Fundación Mediterránea. Recibimos este segundo panel con un fuerte aplauso. Muchas gracias. A ver allí. ¿Pero esto se escucha? Jorge Day, investigador del IERAL Cuyo, será quien modere también este segundo panel Economías Regionales, Problemas y Soluciones. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a presentar el clásico de la Fundación Mediterránea, el panel regional. Tengo a todos mis colegas acá que vamos a ver distintas cadenas productivas. Yo lo que voy a hacer es un planteo global de las economías regionales. Primero una aclaración sobre qué es una economía regional. ¿Se escucha muy fuerte o está bien? Disculpen. En economía regional uno puede pensar cómo le va a una provincia, es decir, cómo está Córdoba, cómo está Río Negro, donde tenemos distintas actividades, comercio, turismo, varias. Hay una versión más acotada de economías regionales, que es considerar cómo le va al sector agropecuario y agroindustrial, es decir, lo que caracteriza a cada región. Es decir, las vaquitas en Buenos Aires, el azúcar en el noroeste. Y algunos le dan un tinte mineral, es decir, que aparte le podemos agregar el tema petróleo, por ejemplo, en la Patagonia. Nosotros nos vamos a referir a eso, a ese tipo de economías regionales, más agroindustriales. El temario que vamos a seguir es el siguiente. Hoy no va. Ahí está. En economías regionales, lo que vamos a seguir, el temario es el siguiente. ¿Cuán mal están las economías regionales? Hemos escuchado protestas, así que sabemos que hay algún problema. ¿Por qué están así? ¿Por qué no ha habido cambios? Si hay tanto problema, ¿por qué no hay cambios? Y desafíos regionales más allá del dólar. Entonces, comencemos con el primero. ¿Cómo están las economías regionales? Sabemos que están mal, pero ¿cómo están con respecto al promedio? Y bueno, cuando uno dice cómo está la economía argentina, tomamos generalmente como referencia el PBI. Vemos la evolución del PBI. Entonces, tenemos este primer cuadro, el que está en líneas punteadas, y comparado con el 2008, la economía regional, la producción de economía en Argentina ha crecido más o menos un 11%, estancado en los últimos años.
La otra curva que aparece ahí es el poder de compra de los exportadores regionales. Es decir, algunos han producido más, pero ven que sus ingresos no rinden. Es decir, los costos se los han comido. Entonces hay una fuerte caída en lo que es regional. Una crítica a este gráfico que dice, no, estás pensando solamente en actividades que es para exportar. Entonces les doy otro caso. Caso vitivinícola. En el caso vitivinícola, acá consideramos todo tipo de actividades. Se vende afuera, se vende adentro, vino a granel, vino fraccionado, jugo de uva, el mosto famoso. Y lo que nos muestra lo siguiente, tomando como 2006, la economía globalmente ha aumentado un 23% en, no sé, 9 años o así. En cambio, el sector vitivinícola le ha caído casi un 30% su poder de compra. Obviamente eso impacta al sector productor primario, es decir, los precios de las uvas están muy bajos. Entonces hay un problema. Mismo análisis lo hicimos con otros sectores, considero este. La pregunta es por qué está así. Entonces hay dos versiones. Una versión es que los mercados están mal. Los mercados afuera están mal, nos compran menos y entonces eso termina impactando sobre nuestra actividad. La otra versión es un tema de rentabilidad. La verdad es que los costos están tan altos que cuesta exportar o cuesta fomentar la actividad regional. Empecemos por los mercados. Un primer indicador mundial, este es cuánto están creciendo las cantidades importadas por distintos países. La que aparece de Estados Unidos, la de abajo, que sigue creciendo sus cantidades en la primera etapa del 2015, mientras que la que está punteada, que es China, es Asia emergente, pero ahí está China, y como que se estancó, y lo que es América Latina cae en cantidades. Y eso con menores precios. Es decir, en algunos lugares las cantidades están cayendo y aparte pagan menores precios, y que menores montos. En el caso de la vitivinicultura, dice, bueno, la viticultura apunta mucho a Estados Unidos, entonces en ese sentido es una ventaja. La del sector frutas le apunta mucho a Brasil y entonces están más complicados. Si esto es cantidad, pero si no vamos a montos, consideramos el caso de Brasil, estos son los montos importados por Brasil, tanto al mundo como a Argentina. Fuerte caída entre el 2013 y 2015, caída del 30% en dólares. Impresionante caída. ¿Cómo le impacta la actividad regional? Acá ponemos productos, no sé si se alcanza a ver bien. Algunos han tenido suerte, en el caso Malta tuvieron un buen año el año pasado, este año parece que anda medio flojo, vino más o menos, pero las otras caídas del 30, 40% en dólares, muy fuertes. Algunos son por restricciones sanitarias, el caso Manzanas. Pero otro es por sustitución o porque Brasil no puede comprar menos. Entonces, hay un fuerte impacto y especialmente si ven los productos, hay algunos pampeanos, otros norteños, los porotos y otros del oeste argentino. Así que como que le afecta a todos. ¿Y qué regiones están más afectadas? Y deberían ser aquellas que son más Brasil dependientes. Entonces, en ese gráfico aparece cuánto exporta cada provincia a Brasil en su porcentaje, cuáles son las más afectadas. Y bueno, Buenos Aires y Córdoba tienen un sesgo automotor, obviamente. Tenemos ahí Corrientes, tenemos Salta, Mendoza con los vinos no tanto, sino más la parte de frutas y hortalizas, y el Alto Valle por el tema de manzanas y peras. Eso es lo que regiones que se ven más afectadas por el tema Brasil. Eso es. Las economías regionales tienen un problema del mercado, sí, porque Brasil principalmente es el que está más en problemas, y otras partes del mundo, pero principalmente Brasil. Pero también hay un problema de rentabilidad. Nosotros en cada región lleva rentabilidad a distintos sectores. Nosotros, por ejemplo, llamamos el sector vitivinícola, el precio de la uva, más o menos en 5 años, poco ha aumentado su precio en términos nominales. Con la inflación que ha habido, no tengo que mostrar ningún gráfico para decirles que la rentabilidad del sector está bastante mal. Pero, ¿qué está ocurriendo en general? Y lo que uno nota es que los costos en dólares crecen por encima de los ingresos. Este típico gráfico es cuánto está, la línea que está en colorado, es cuánto están aumentando en promedio los costos en Argentina en dólares. 2006 contra 2015 han aumentado 140% en dólares, promedio. Mientras que los precios internacionales hasta el 2013 iban acompañando, entonces no era tan grave, pero a partir del 2013 viene cayendo. Es decir que tenemos costos de dólares que siguen aumentando y los precios internacionales que se van para abajo. La verdad que es difícil está difícil exportar con esta situación. Algunos dicen, mirá, pero aparte esto es más complicado. En la fruta y en la parte de viñedos, el 70% del costo es mano de obra. Entonces, dice, los salarios han aumentado por encima de los precios. Entonces, nuestro costo salarial es mayor.
Entonces, ¿cuáles regiones están más afectadas por esta situación? Y son aquellas que podríamos decir emplean más gente por superficie. El gráfico que aparece acá es empleo agropecuario por superficie. ¿Cuáles son las más afectadas? La Rioja, vinos y olivos, San Juan y Mendoza, vitivicultura, agro y el Alto Valle como siempre. Esas serían como las zonas, es decir, le afecta a toda la provincia, pero lo que quiero mostrar cuáles son las que se ven más afectadas por el tema mano de obra. Seguimos por el tema rentabilidad, pero ahora vamos a precios. Los precios en algún momento aumentaron fuertemente, en algunos casos colocaron retenciones, varios ya conocen el tema. Lo que quiero mostrar otros casos. Por ejemplo, algunos que tuvieron menos suerte. Caso naranjas. Hasta el 2008 aumentaban en dólares y después empezaron a caer. Caso más llamativo, el sector olivícola. Esto es aceite de oliva. Hasta el 2004 era el negocio. Había que apostar al sector olivícola. A partir del 2004 dejó de aumentar. Aumentó la soja, petróleo, todo así. El sector olivícola quedó igual. Y aparte, estuvo la promoción impositiva, donde en el oeste argentino era conveniente cultivar olivos. Es decir, que tenemos mayor oferta local de aceitunas, menor demanda externa, obviamente los precios se fueron para abajo. Otros tuvieron más suerte, el gráfico que aparece acá punteado es la soja, lo que está arriba son algunos minerales, caso oro, caso petróleo. Algunos tuvieron fuertes retenciones, como el caso petrolero, pero cuando uno dice, bueno, ¿cómo le impactó a las regiones? Lo que mostramos acá va a ser un gráfico de masa salarial, poder de compra de masa salarial en distintas regiones. Lo que está ponderado es el país, lo que está en línea verde es una de las regiones patagónicas, Neuquén, es decir, que venía aumentando su poder de compra por encima de las del país, y vean el caso San Juan. San Juan con el oro era una cosa espectacular, construcción en yacimientos, entonces fuerte aumento de la construcción, pero el oro empezó a caer y tuvieron otros problemas más. Y ese empuje constructor en la parte de minería en San Juan se cayó, se nota ahí y se nota en todos los indicadores de actividad de esa provincia. Entonces tenemos una situación de costos en dólares altos y precios que van abajo. Y aparte, por si fuese poco, los otros países están devaluando. ¿Qué implica eso? Nuestros costos en dólares están aumentando mientras los otros países están cayendo. Es decir, caso en Mendoza, en la parte vitivinícola competimos principalmente con Chile. Chile dice, mirá, con menores costos en dólares puedo ofrecer menores precios. Caso comprador, caso Brasil. Mirá, me devaluaron, tengo menos ingresos, compro menos. Las dos formas afectan a la actividad regional. ¿Por qué? La pregunta es, si hay un problema cambiario, ¿por qué no ha habido cambio? Bueno, algo mencionó el profesor Arriazu. Lo que uno dice, mirá, ¿cómo es el tema de evaluación? La evaluación es, uno devalúa, favorece todo el sector exportador, pero afecta a todo el mercado interno, principalmente lo que es urbano. Para tener una dimensión del sector regional, uno puede considerar el empleo directo. ¿Cuánta gente contrata el empleo regional? Entonces, tomando el empleo público, provincial, el empleo privado, quité la ciudad de Buenos Aires, y ahí aparece que el sector regional directo es 10%. Obviamente hay un efecto derrame en distintas máquinas, hay empleo, algunos de los cordobeses me dicen que es un multiplicador de 2, pero igualmente es como el sector urbano tiene mucho más fuerza que la parte regional. Por lo tanto, en épocas de elecciones, y dice, bueno, no evaluemos que las economías regionales se vean afectadas, pero por lo menos no evaluemos hasta las elecciones. ¿Cuáles son las regiones más afectadas por eso? Las que podríamos decir las economías más regionales, es decir, donde hay más empleo regional, y bueno, las que aparecen ahí, Entre Ríos, aparece Corrientes, toda la parte del NOA, Salta, Jujuy, Tucumán, azucarero, tabaco, Mendoza nuevamente, Río Negro nuevamente. Entonces, sintetizando esto, todas las economías regionales están mal, es decir, eso es. Lo que quiero mostrar, cuáles son las más afectadas. Las más afectadas son las que están vinculadas a Brasil, más vinculadas a Brasil, y las que están afectadas por el costo dólar. Entonces, en lo que son el tema dólar, ¿cuáles son las más exportadoras? Y obviamente la región pampeana, ahí menciono en cada región las 2 o 3 provincias que se destacan en cada región. En más regional, caso Mendoza, Río Negro, en más empleo intensiva regional, las mismas provincias, en Brasil se repiten algunas provincias, y en minerales, quise poner el caso especial, especialmente por San Juan.
Me olvidé en caso Neuquén, todos esos tienen mucho potencial. El primer semestre muestra que siguen con indicadores buenos, pero ahí aparecen algunas noticias como diciendo hay problemas de despido, hay problemas con las rentabilidades de empresas. Así que por ahora andan en veremos. ¿Qué es lo que venimos después? Acá voy a hacer como un parate. Los voy a dejar a mis socios para que presenten las distintas problemáticas regionales de sus casos, para después presentarles, al final, un par de minutos me voy a robar, para decirles cuáles son los desafíos regionales más allá del dólar. Entonces, con eso, gracias momentáneamente. Bueno, yo soy el organizador del panel regional. Va a pasar Mariano Saritsu. Saritsu, él les va a dar el clásico de las manzanas y las peras. 10 minutos. Bueno, buenos días. Yo les voy a contar brevemente la situación de la producción frutícola de Río Negro, Neuquén. Básicamente mostrar primero el estancamiento que tiene la producción de manzanas en los últimos 15 años. Igual con peras, hubo un pequeño salto en 2005. Ahí pueden ver estancamiento igualmente en los últimos 10 años. En total, la producción conjunta de las dos es en torno al 1,5 millones de toneladas, de los cuales 1/3 va a la producción de jugos, se industrializa, 1/3 va al mercado interno y 1/3 va al sector externo, se exporta. A diferencia de otras producciones, la parte industrializada es la que menor valor agregado genera, es capital intensivo y hay alrededor de 1.000 empleos nada más allí. Y la parte de frutas frescas es más o menos es en torno a 55.000, 60.000 empleos. Es una cadena que tiene muchos actores y es la que mayor cantidad de mano de obra genera en las provincias de Río Negro. Acá tenemos la evolución de las exportaciones. Manzanas en los últimos 15 años la tendencia es en declive. Y estamos más o menos ahora en 150.000 toneladas por año de exportación. Ahí vemos la línea negra esa reflejan los precios, es decir que mientras los precios internacionales han aumentado, nosotros no hemos logrado crecer, es justo al contrario. Y ahí tenemos en peras, también los precios internacionales subieron mucho, tanto en manzanas como en peras, eso representa más por arriba del 70% en 10 años. Y en peras también subimos un poco, pero estamos estancados en los últimos 10 en torno a los 400.000 toneladas por año. Queda claro entonces la importancia, ¿no?, que tiene para el clúster frutícola el sector externo, o sea, sin profundizar, sin mejorar nuestra inserción en el mundo, no tenemos posibilidades de crecer, generar ingresos, generar empleo. Y por eso que es la principal restricción al desarrollo, o sea, al margen de las cuestiones productivas, competitivas y demás, si nosotros no creamos nuevos mercados, el sector está condenado a estar como mínimo estancado y en realidad venimos en un fuerte declive en los últimos años. Y ahí tenemos un punto que aparece en la cuestión de la inserción, es que el 80% de nuestras exportaciones están concentradas en 3 mercados, principalmente Brasil. Ustedes, bueno, todos sabemos los problemas que está atravesando, la devaluación que está ocurriendo allí y estamos padeciendo represalias comerciales, básicamente por las conductas que tenemos tenido nosotros restringiendo los productos, los ingresos de sus productos. Además estaba apareciendo en ese mercado Chile-Europa, nos están desplazando, ¿no? Europa es increíble, estamos pegados a Chile y llega la fruta europea con mejor inserción, con mejores costos. Eso obviamente relacionado con el atraso cambiario. Y el caso chileno es igual, o sea, históricamente no tenía presencia y ahora está llevándose una porción de la torta.
en la Unión Europea es un mercado clásico de frutas, es un mercado muy maduro, el ingreso per cápita es muy alto y el consumo per cápita de frutas es muy alto, pero está en sus límites, no se mueve hace años. Difícilmente veamos un cambio hacia arriba en el consumo per cápita en Europa. Y además hay un aumento en el comercio intracomunidad, están surgiendo nuevos actores, el caso de Polonia es por ahí el más emblemático, con la manzana que estamos reemplazando consumo de otros países del hemisferio sur, nosotros Chile, Nueva Zelanda, por consumo de manzanas polacas. Agreguemos ahí que justo el año pasado los aranceles, los ingresos de las dos frutas subieron al 7,2%, mientras que Chile, por ejemplo, para acceder a este mercado tiene 0% en manzanas. Las retenciones actuales de Argentina en el sector frutícola son del 5%, antes eran del 10%, hasta 2009, pero fíjense que tenemos más problemas en la actualidad con los aranceles que pagamos que con las retenciones que cobramos al sector. Y finalmente el tercer mercado en importancia es Rusia, que también está con baja tasa de crecimiento de importaciones de fruta y bueno, las turbulencias macroeconómicas que impactaron por la baja fuerte del petróleo. Bueno, en realidad ahí podemos decir que se dio especialmente en esta temporada una tormenta perfecta. Empezó con Crimea, el conflicto de Crimea trabó las exportaciones rusas, que hizo Rusia, obviamente trabó las exportaciones europeas hacia Rusia, y ahí, digamos, se complicó el mercado europeo, o sea, al no poder colocar Europa, que es fuerte productor también de frutas en España, Italia, en Francia, en Rusia se sobreestoqueó el mercado europeo y se nos complicó el ingreso a este mercado. Y ahí vimos como oportunidad de decir, bueno, lo que no vende Europa a Rusia se lo vamos a vender nosotros. Acto seguido se sucede la caída enorme del precio del petróleo. Rusia depende de las exportaciones de petróleo y el presupuesto público ruso, los hidrocarburos es pesadísimo, está con una recesión en este momento. Y ahí se nos complicó la revaluación del rublo, nos complicó la entrada a Rusia por precio, igualmente por ingreso. Y finalmente el caso de Chile que les comentaba, digamos, el menor crecimiento y las represalias que han tenido por esta conducta comercial. Ahí tenemos la caída de las totales exportaciones de Neuquén y de Río Negro, 36% para manzanas y 23% para Brasil. Ahí tengo datos, estos son del primer semestre de 2015, pero si los extendemos hasta agosto prácticamente no hubo variación y es el semestre, son los primeros meses lo más importante de los volúmenes. Y bueno, frente a diferencia de nosotros, ¿no? En tres mercados tenemos todo concentrado, nuestros competidores del hemisferio sur, que en contraestación envían su producto al hemisferio norte, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ellos tienen Chile en 12 mercados, bastante distribuidos, Nueva Zelanda en 8 mercados y Sudáfrica en 7 destinos. Ha impactado lo que ha sucedido en Rusia y lo que ha sucedido en Europa, pero en una menor medida, ¿no? En el total nosotros estamos cayendo 36%, 20 y pico en manzanas, en peras veíamos recién. Y la estrategia de ellos ha sido concentrarse en los emergentes, o sea, si los tradicionales consumidores, Europa, Estados Unidos, con ingresos altos, están en un límite superior, digamos, de consumo, obviamente hay que apuntar a los países que van creciendo. En particular, las frutas son productos que tienen una elasticidad de ingreso relativamente alta, o sea, los países más ricos consumen fruta, los más pobres no. Entonces, aquellos países que están creciendo el ingreso son los candidatos a los que hay que apuntar si uno quiere crecer en el sector. En ese sentido, el sudeste asiático es el foco de todos. Chile, Latinoamérica también, tiene entrada a Colombia, tiene a Perú, bueno, ahora les mencionaba recién Brasil que no la tenía. En el caso de Nueva Zelanda está directamente metida también por una cuestión de distancia, ¿no? En los mercados asiáticos. Y Sudáfrica en África, por la cercanía obviamente y por sus bajos costos de producción. Y se marcan dos estrategias claras, digamos.
digamos, en la estrategia competitiva para acceder a los mercados. Una es la de Nueva Zelanda, que prácticamente digamos, se ha dirigido a diferenciarse por tipo de variedades, está funcionando medio como un sector industrial, o sea, directamente hoy lo que ellos tienen en la cabeza es producir tipos de peras y de manzanas, especialmente manzanas que sean más o menos como un flancito, ¿no? O sea, si a los asiáticos de tal sector les gusta este tipo de manzanas, vamos a producir una variedad que sea de este tipo. Invierten todo el tiempo en la creación de nuevas variedades. El otro caso es la de siempre competitiva por bajos costos. En eso Chile tiene altas productividades, tiene un manejo comercio exterior muy bueno, porque es un país extremadamente abierto al comercio exterior. Y esas son, digamos, las dos estrategias más marcadas. Obviamente Chile también presta atención a las variedades. Sudáfrica y Argentina no. Nosotros y ellos están más enfocados a costos, pero sin buenas variedades. O sea, es medio como estar en ninguna de las dos estrategias exitosas. Y bueno, digamos, lo que quiero marcar sobre todo es la importancia de abrir la economía argentina, ¿no? Si nosotros no logramos abrir más mercados, no hay posibilidad de generar más empleos en este sector como en otras actividades. Los desafíos y las restricciones para el desarrollo del resto son comunes a otras economías regionales. Obviamente el tipo de cambio real bajo para cualquier sector exportador es un problema. El financiamiento de la producción primaria tiene algunas características especiales, o sea, el sistema financiero argentino en general la producción la financia muy poco, y la particularidad de esto es que hasta el cuarto, quinto año, no hay flujos positivos en una plantación primaria de fruta. El payback por ahí son 8 o 9 años, pero tenés todos esos años de gracia que no tenés flujos positivos para devolver los préstamos. Y bueno, estoy con poco tiempo, pero obviamente estas cuestiones han generado baja inversión, y ese es el punto central el problema que hoy tenemos, ¿no? O sea, está muy descapitalizado el sector, el paquete tecnológico en general en toda la cadena está muy retrasado. Y bueno, marcar esto, ¿no? El tipo de cambios, todos esperamos en general una devaluación para Argentina, pero eso está muy lejos de solucionar los problemas que tiene el clúster. Serios problemas de infraestructura, de inversiones, se necesita una estabilidad económica como en otros sectores, más en que tiene una visión de mediano a largo plazo, y abrir mercados es la clave. Por último, mencionar la cuestión federal, ¿no? O sea, la macroeconomía, el tipo de cambio bajo, la apertura de los mercados, el sistema financiero, la cuestión impositiva, todas estas políticas dependen del gobierno federal. En la medida en que los gobiernos provinciales no tengan independencia, en particular el tema impositivo, ¿no? De la coparticipación y demás, independencia para defender sus producciones, difícilmente este sector u otros puedan desarrollarse. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora va a presentar Carolina Beltramino, del Giral Rosario, un tema muy interesante por el tema carnes.